49 años del último golpe cívico-militar y 6 libros para pensarlo. Bienvenida, Julia Coria. Hola Maxi, gracias por invitarme. Vamos a arrancar con un libro que es fundamental y fundacional, que es Villa, ¿no? Luis Guzmán, y ya desde ese título, que es el apellido del protagonista, empezar a contar aquellos tiempos, ¿no? Sí, es un libro que marcó un cambio de época o tuvo una forma fundacional en el modo en que se iban a narrar los acontecimientos vinculados con la represión, con la dictadura, a partir de un personaje marginal en el sentido de no es Videla, no es una madre, no es un hijo, no es un militante, sino un médico gris, que es parte del aparato burocrático del Estado, trabaja en aviación sanitaria, una repartición del Estado absolutamente aleatoria, y desde ahí va como viendo pasar, va viendo las balas y va viendo cómo acomodarse, y en ese acomodarse que no termina de entender, que no termina de dimensionar, bueno, termina siendo un médico que colabora con el aparato represivo del Estado. Esto estoy, no spoileando, pero sí acelerando la trama, que es de una lentitud, ¿viste? Como cuando Coan clava el freno de mano y es todo como arduo. Es un personaje que tiene una cabeza muy torturada, muy tortuosa, ¿no? Un personaje gris que está siempre tratando de medir el alcance de sus actos y no tiene con qué. Y bueno, como a partir justamente de esa limitación tan grande para entender lo que está pasando, termina en la primera línea de fuego, teniendo un rol muy importante, a pesar de que va moviéndose por los márgenes. Y es un libro que, como te digo, después otros autores lo han citado, ha sido objeto de estudio para quienes miran estos temas desde el mundo académico, porque tiene un nivel de minuciosidad y de introspección en esa cabeza insoportable. Vos lo lees diciendo qué infierno estar en la cabeza de este protagonista, y lo vuelve una cosa magistral. Es interesante cómo la literatura que cuenta, en este caso la dictadura, la que acaso mejor lo cuenta es la que va por los personajes laterales, secundarios, ¿no? Exacto. Después vamos a hablar de otros autores y autoras, y las personas, comillas, de a pie, como se suelen decir, tienen ese insight. Bueno, en Guzmán hay muchos de sus libros que retoman el tema dictadura, pero este es el más simbólico y que tiene una intertextualidad, porque cuando Martín Coan publica 2 veces Junio, está Luis Guzmán desde la cita inicial, ¿no es cierto? Sí, y además, bueno, esta opción de Martín por los personajes justamente que miran desde un recodo, buscando cuidar su quintita. Mira, si hubiera que llevarse a una isla desierta, los libros con los que vas a entender la dictadura son los de Martín Coan, para mí sin duda, que además tiene la habilidad. Yo cada vez que leo un libro de Martín termino como tirada en el piso, herida, afectada. Estoy una semana dándole vueltas y digo, ¿por qué me expongo a esto? Bueno, me expongo a esto porque es de una maestría y Total. bueno, es lo que quiero que me pase con los libros, ¿no? Y es una novela que cuenta 2 episodios, ¿no? Junio en los inicios y finales de la dictadura, para decirlo rápido. El final es Malvinas, ¿no? Pero además Coan, ahora vamos a 2 veces Junio, que se refirió tantas veces en su obra a la dictadura. La última vez fue en Confesión, donde aparece un Videla, pero que no es el dictador mayor, sino que es el joven. También, por supuesto, claro, un niño, y ahí está la religión, la confesión. En Ciencias Morales, también llevada al cine. Digo, hay una referencia siempre desde los lugares cívicos y a veces militares, ¿no? Para entender eso desde el cómo pudo haber sido. Y también hay algo de la incomprensión del principio en 2 veces Junio, ¿no es cierto? Sí, bueno, 2 veces Junio empieza con un episodio de un conscripto que encuentra arriba del escritorio de la oficina donde él pasa sus días como chofer de uno de los médicos que transita por los campos de concentración. Este Colima encuentra en un cuaderno una anotación que dice: ¿desde qué edad se puede comenzar a torturar a un niño? Ahí está la y ese pregunta. comenzar está con ese.
Y él no puede con la inquietud, con el malestar que le genera la falta de ortografía. La falta de ortografía. Y ahí le escribe la pancita, ¿no? Y entonces después se queda pensando, ¿habré hecho mal? ¿Habré cometido una falta? En ningún momento se le pasa por la cabeza el contenido de la frase. Y acá me parece que hay algo muy interesante a lo Kafka. Esto se lo voy a robar a Morabito cuando él lee La Metamorfosis y dice, bueno, cuando Kafka pone a Gregorio Samsa despertándose y en vez de gritar estoy convertido en un escarabajo gigante, dice voy a llegar tarde al trabajo, inventa la literatura. Eso pasa acá. En vez de decir, pará, ¿cómo alguien va a torturar a un niño? ¿Qué niño? Vamos a hacer algo al respecto. Dice, esta palabra está mal escrita. Claro. Y ahí se inaugura un gran entuerto en el cual este colimba va transcurriendo los distintos encargos de su patrón, que es este médico, sin terminar de entender. Algo entiende, igual, sí, ¿no? Sí, entiende. De hecho, en un momento le preguntan, ¿no? En las primeras páginas de la novela, le preguntan justamente qué piensa eso. ¿Desde qué edad se puede torturar a un niño? Sí, y se ahí arma un debate como si habláramos de fútbol. Sí, y además ahí el tema no es la pregunta sobre el horror, sino de qué interpretación va a ser el superior de su respuesta, ¿no? Ahí entra el tema de la obediencia de vida, de hasta dónde, digo, entran un montón de cuestiones y me parece que en las dos novelas, por eso las ponemos juntas, está esa micropsicología, esa sutileza de los pequeños pasos que se dieron para que esto sucediese, ¿no? Y de qué debería hacer para no ponerme en riesgo yo. En la obra de Martín tenemos este colimba, tenemos la preceptora de Ciencias Morales. Sí, claro. ¿No? Tenemos... Que la hace Julieta Silverberg en cine, ¿no? Exactamente. Son todos personajes que quizás con gran entusiasmo, como esa preceptora cuya fantasía es encontrar a los chicos fumando en el baño y delatarlos, ¿no? Todos estos personajes que en principio parecería que no terminan de entender todo lo que pasa, pero eso es una inquietud general de Martín, que él siempre dice, bueno, yo le he preguntado repetidas veces, ¿por qué te obsesiona este periodo? Y hay algo ahí de entender cómo la vida sigue normalmente, entre comillas, en plena anormalidad. Exacto. Y para eso recomiendo mucho un cuentito que él tiene que se llama Crónica Detallada, el 24 de marzo, en el que él dice, bueno, algo de esto, ese día ya estaba en movimiento, de esta amnesia colectiva, de esto de no vamos a saber, ¿no? Eso ya estaba ahí. Para vivir había que ignorar, ¿no? Y eso está muy bien retratado en toda su obra y también en ese cuentito. Por eso también los negacionismos dialogan, ¿no? Con algunas cuestiones de lo profundo, de la psicología de los pueblos. La tercera novela es una novela que cuenta, como Infancia clandestina en el cine, cómo era ser hijo. ¿No es cierto? La casa de los conejos de Laura Alcoba. Sí, y es una novela inaugural en este rubro, junto quizás con otras de otros hijos, en la cual Laura cuenta su propia experiencia en esta casa de los conejos, que era una casa que camuflaba con conejos la que iba a ser la imprenta montonera más grande. Basado, recordemos, en su historia personal. En su historia personal. Ella está exiliada, ha vuelto a escribir otros libros también desde la perspectiva adulta, pero esta es la mirada de la niña. Sí, la mirada de esa niña que, bueno, también la mirada de los niños es una mirada privilegiada en la literatura sobre estos temas. Hay muchos hijos y otros no hijos, pienso en Julián López y una muchacha muy bella, escribiendo desde esos ojos que permiten decir en voz alta sin marcar la normalidad, sin esconder, sin buscarle explicaciones a cosas que quizás en otros narradores tienen que narrar de un modo distinto. Vos no podés decir con naturalidad, bueno, fui a lo de mi vecina, hay un episodio muy, muy esclarecedor en este libro, la nena está ahí escondida con ellos, bueno, todo es como muy anormal, entonces en un momento la dejan ir a lo de la vecina que quiere charlar con ella y la vecina le dice, ¿cómo te llamas? Laura. ¿Laura qué? Y ella le dice, no tengo apellido. Bueno, y ahí se arma un gran entuerto porque que es sospechoso y tal. Pero la única forma en la que alguien puede decir no tengo apellido es desde una voz de niño, ¿no? Y con todo lo que eso involucra. Tenemos grandes autores y autoras que escriben desde esta mirada, pero este libro además narrativamente cierra mucho. Tiene un formato de novela muy...
como lectora, yo lo leí en su momento y lo releí hace poco y volvió a sorprenderme, volvió a conmoverme. Sí. Tiene una mirada también muy ácida, justamente, pues estuvo ahí dando su vida. Sí, es una novela del final de la inocencia en un punto, ¿no? Como de la región de la inocencia en el marco de toda esa vulnerabilidad donde también se desconoce, porque ahí está justamente porque funciona, ¿no? La novela. La niña que desconoce mucho de lo que está pasando también, ¿no? Desconoce el gran relato, pero es la que sabe hasta dónde están las armas. O Sí, sea, sí. en la diaria Históricamente sabe, desconoce. claro, sabe el funcionamiento de todo. Y entonces después surgen cosas muy interesantes porque, por ejemplo, ella convivía en una casa con la mujer que iba a dar a luz a la nieta de Chicha Mariani, que permanece desaparecida, la niña, que fue apropiada. Exacto. No desaparecida, sino apropiada. Bueno, entonces eso le permite a ella inscribir su historia en una gran historia, como pasa en otras novelas, ¿no? Que, bueno, vos me contás tu vida diaria, por ejemplo, pienso en Kamchatka, que es una de Marcelo Figueras, que es una ficción, es una historia absolutamente inventada por el autor, pero el protagonista, que es un niño, convive con alguien cuya verdadera identidad ignora, pero años más tarde encuentra el recordatorio en el diario. Y entonces puede, ¿no? Reconstruir. Claro, entonces estas historias se van armando así, porque si vos Exacto. lo pensás, todos son nombres de guerra, los de los militantes, los de los represores, Claro. y todo cruzado por la desaparición. ¿Cómo tenemos algún dato? Porque, bueno, se ha trabajado como en ningún lugar del mundo. Exacto. Y tenemos unos organismos que son ejemplo en el mundo entero. Total. Otra novela genial es de un autor enorme como Leopoldo Brizuela, Una misma noche. Una novela que tiene, al igual que podemos decir pasa con Dos veces junio, dos tiempos, ¿no? Un tiempo que es, estamos hablando de la ciudad de La Plata, de donde era Leopoldo Brizuela. Una noche donde intervienen las fuerzas armadas en una familia. Y una noche de la inseguridad, de la otra forma de inseguridad, si querés llamarlo de esa manera, ¿no? Terminan siendo gemelas. Exacto. Él empieza a encontrar. De hecho, la situación concreta es que, siendo el protagonista, que se llama Leonardo, y que si bien Brizuela dice tiene mucho de mí, toda esta historia yo la construí, ese personaje cuenta que le entraron a robar a sus vecinos por el patio de su casa. Y a partir de ese episodio, como vos decís, de inseguridad, de la que conocemos y de la que vemos en la tele hoy, él remonta un episodio de su infancia. Exacto. Cuando la patota entró por su casa para secuestrar a la vecina y el padre no solo le abrió la puerta, no solo puso la escalerita, sino que pasó al patio de la vecina y pateó la puerta. Entonces ahí ya se abre otro universo, que es el de, bueno, ¿qué hizo mi padre? ¿Qué hizo la sociedad civil? Y el tema de la represión en una segunda acepción del término, es decir, represión en términos psicológicos, ¿no? Como uno reprime lo traumático, y es interesante, ¿no? La dualidad terminológica de algunas palabras. Y en este caso, cómo algo puede estar tapado hasta que un suceso aparentemente inconexo lo trae a la memoria. Una genialidad. Es una genialidad. La verdad, te digo, estos 4 libros son una locura, son apasionantes. Sí. No es como, bueno, voy a aprender historia. Te digo, voy a hacer un consejo así de, si no sos un lector avesado, así que tenés práctica, yo empezaría por estos 3, La Casa de los Conejos, Dos veces junio y Una misma noche. Villa es un texto más complejo, quizás en su oscuridad, quizás en su nivel de detalle, bueno, requiere ahí mucha cabeza. Y también quien contó desde muchos de sus libros, a partir de su historia personal, muchas de las historias de esas infancias, es Raquel Robles, desde Pequeños Combatientes. Una obra también impresionante, sus obras en general, ¿no? Es como que uno tendría... Es mi autora favorita de nuestro país y tiene un perfil tan bajo. Exacto. Que... Esta es la nueva edición que hizo Fondo de Cultura Económica porque se ha reeditado, pero es una... Sí, además es una persona interesantísima para escuchar. La hemos entrevistado en la televisión pública cuando hicimos programas sobre el tema de la dictadura. Y también me parece que hay una carnadura, ¿no? En los autores que lo han vivido, hay una carnadura también en esa obra. Sí, y Raquel tiene una cosa como muy prodigiosa en general con sus expresiones acerca del periodo. Quería decir acerca de Pequeños Combatientes, que lo editó Fondo de Cultura
muy barato. Sí. El año pasado costaba 5.000 pesos. Y Raquel hizo una edición audiolibro gratuita. O sea que es un libro súper Exacto. accesible y es la voz de una niña que, a diferencia de Laura Alcoba, que es una niña Consciente de lo político y Sí, de la violencia, sí. consciente de lo político y de la violencia, pero bueno, que piensa en el pelo de sus muñecas, en su gatito, en su casa. Raquel es una niña haciendo la revolución. Sus padres han sido secuestrados. Cuando el libro empieza, eso ya ocurrió. Y ella está ahí leyendo la realidad con todo ese marco conceptual que ella aprendió de sus padres combatientes. Entonces Exacto. va por la vida buscando compañeros y pensando dónde se resiste, qué trinchera, lee muchísimo y a partir de lo que lee se va preguntando cosas. Bueno, tiene un hermanito chiquito al que cuidar y al que entrena en esa vida que sigue siendo clandestina a pesar de que los padres ya fueron secuestrados porque viven con sus tíos. Bueno, y la obra de Raquel ha dado mucho en este sentido. Tiene también Hasta que mueras, que es un Sí. libro que trata de la venganza, que es un tema poco explorado, Sí. con muy poco marketing, porque, bueno, justamente este país se caracterizó por La justicia. la apuesta a la memoria, la verdad y la justicia, y ella tiene este otro personaje así a lo Kill Bill que dice, bueno, ya está, ya esperamos un montón, hay un montón de gente que, por más que se enjuicie hasta el último de los sospechosos, va a quedar libre, la esposa de uno que se llevaba a las prisioneras a la casa como esclavas. Bueno, ¿no? dialoga porque hay muchas obras, ¿no?, que dialogan con esto. El secreto de sus ojos, la pregunta de sus ojos, Sí. de Eduardo Sacheri, tiene también una Sí. derivación de hasta qué punto Sí. es la llegada de la justicia, de hasta qué punto hay una intervención. Y uno Sí. puede hablar de los debates morales que se abren Total, sobre porque eso. en el caso de los dos libros, vos empatizás mucho con la víctima, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo me corro de este lugar? Sí. En el caso de Raquel, es prácticamente una Kill Bill la narradora, ¿viste? Es alguien que se tomó esto a pecho, hizo una lista y fue uno por uno. Pero, bueno, volviendo a Pequeños Combatientes, también es una obra muy temprana y muy paradigmática en el sentido de recuperar unas infancias que normalmente no se han traído. En las dos obras, tanto en La Casa de los Conejos como en Pequeños Combatientes, aparece la lucha armada, que a mí Sí. eso siempre me interesa decirlo, porque hay un discurso de, bueno, no, porque no se habla de la lucha armada. Bueno, a lo mejor no se están leyendo los libros que hay que leer. Claro. O sea, la gente quiere que los temas le lleguen no sé, en el diario, pero la verdad es que tenemos mucha por literatura supuesto. sobre el tema y, bueno, con ampliar un poco la mirada se accede. Hay una gran película basada en una gran novela de un autor que muchos conocimos también, que se llamó Humberto Constantini, que es La larga noche de Francisco Sanctis. Una gran actuación de Diego Velázquez para una pregunta que es: si me entero que alguien va a ser secuestrado, ¿qué hago? ¿Voy a intentar salvarlo o no? ¿No? Esa pregunta tan profunda y tan que habrá vivido tanta gente. Pero trajiste otra novela de Constantini Traje otra que no novela. conozco. A ver. Es una cosa muy extraña, muy infrecuente, de Dioses, Hombrecitos y Policías. Yo soy una difusora de este libro porque además es difícil de conseguir. Entonces yo arengo a que lo busquen en librerías de usados. En este libro hay 3 tipos de capítulos. En el primero, el narrador es un poeta de barrio cursi, que bueno, se reúne con sus compañeros en un club de poesía, Sí. donde recitan odas a la primavera y al amor, y todos son muy cursis y bueno, y tal. El segundo tipo de capítulos está narrado desde un patrullero que está parado enfrente y espían justamente los policías de civil desde ese, no patrullero, ese coche de civil, porque están convencidos de que eso es una célula montonera. Y el tercer tipo de capítulos son los dioses del Olimpo urdiendo el destino de los socios de este club de poesía. Claro, una clara novela de punto de vista. Exacto. Y de un punto de vista muy disparatado, pero que me parece muy inteligente para hablar de algunas cosas como la idea de inocencia, porque esto radicaliza la idea de inocencia. Nos solemos decir, no importa qué hiciste, igual no tenés que ser secuestrado, tenés que ser juzgado, condenado, lo que fuera. Pero
acá la idea de inocencia es extrema, porque esta es gente que vive en un tupper, que no tiene idea de lo que está pasando, que esto está cantando odas al amor, mientras ni siquiera reparan que está siendo observada. Exacto. Por un lado sirve para abordar la idea de inocencia, por otro lado, hay ahí alguien que delata, ¿no? Bueno, nada, pero... Y replicando estos formatos, como decís, es una novela de punto de vista, pero además que trae la idea del azar, ¿no? Porque está todo siendo urdido por los hombres y acá los que van a decidir son los dioses. Increíble. Recomiendo un montón tratar de encontrarla. Bueno, son 6 entonces. Villa, de Luis Guzmán. Después hablamos de 2 veces Junio, de Martín Coan. Después de La Casa de los Conejos, de Laura Alcoba. De Una misma noche, de Leopoldo Brizuela. De Pequeños Combatientes, de Raquel Robles. Y de Dioses, Hombrecitos y Policías, de Humberto Constantini. Tenés algunos cuentos, si querés nombrar 2. Dale. A mí siempre me gusta nombrar cuentos que se encuentren en internet para que los docentes puedan el lunes, no el lunes que es feriado, sino el martes, llevarlos a sus aulas. Si tengo que pensar en 2, pienso sin lugar a dudas en Infierno Grande de Guillermo Martínez. Cuentazo, lo googlean y lo encuentran en 2 minutos. En ese cuento, un personaje que es un almacenero de un pueblito del sur, creo que es de la provincia de Buenos Aires, cuenta un chimento. Resulta que hay 2 peluquerías y bueno, en la segunda peluquería el peluquero tiene una mujer muy sensual y tal, y llegó un hippie al pueblo. Y un día no se vieron más ninguno de los 2, entonces empiezan a circular los rumores de que se fueron juntos. Pero la viuda dice, para mí los mató el peluquero, vamos a buscarlos. Tiene un final tan verdaderamente inesperado. O sea, yo sé que con esto que contamos estarán imaginándose algo. Bueno, eso no es lo que pasó. Es tan inesperado y tan revelador que recomiendo un montón. Y recomiendo, en la misma línea, cuentos que pueden encontrarse, de Vera Giaconi, Oscuras. Una mamá de 2 niños chiquitos cuyo papá está desaparecido, los chicos, la nena mayor lo sospecha, pero bueno, se queda al cuidado de una niñera, una señora grande, que cuando la mamá se va, bueno, crea una situación con los chicos. Espeluznante, súper recomiendo los 2. Bien, bueno, para con buenas expresiones artísticas y literarias hacer memoria. Julia, gracias. A vos, Maxi, siempre.